Bienvenido al quinto día de la lectura del conflicto de los siglos de Elena G. de White. Hoy hablaremos de Juan Wycliffe, quien tradujo la Biblia al inglés. Este capítulo está dedicado a la vida de Juan Wycliffe, el lucero de la Reforma. Fue un hombre erudito formado en los campos de la filosofía escolástica, los cánones de la Iglesia y el derecho civil. Su preparación le hizo destacar en el campo de la libertad civil y religiosa. Habiendo experimentado un vacío que ni sus estudios superiores ni las enseñanzas de la Iglesia podían llenar, Wycliffe se consagró a investigar las Sagradas Escrituras. En ellas encontró lo que antes había buscado en vano y se entregó al servicio de Cristo, resolviendo proclamar las verdades que había descubierto. Cuando más claramente discernía los errores del papado, tanto más fervientemente presentaba las enseñanzas de la Biblia. Por ello, la Iglesia no tardaría en llenarse de ira al ver que las claras verdades del Evangelio presentadas por el Reformador eran acogidas con gozo por multitudes. Abundaban en Inglaterra religiosos dedicados a la mendicidad, personas que vivían de la caridad y que se ganaban la vida a costa de sus servicios a favor de la Iglesia romana. Eran conocidos como los frailes mendicantes, y eran tantos que la economía de Inglaterra se veía afectada por su actividad. Además de influenciar negativamente en los jóvenes dando un ejemplo nefasto de cómo ganarse la vida, estos frailes tenían permiso del Papa para oír confesiones y ofrecer absoluciones. Los criminales iban a ellos y obtenían el perdón a cambio de unas monedas, por lo que los vicios más asquerosos abundaban en aquella sociedad inglesa. Wycliffe empezó a escribir y a publicar folletos contra los frailes y comenzó a dirigir las mentes del pueblo hacia las verdades bíblicas. Siendo embajador del rey en los Países Bajos por 2 años y al relacionarse con otros creyentes llegados de otros países como Francia y España, el reformador fue expuesto a otros errores del papado que no había visto en Inglaterra. Volvió a Inglaterra para reintentar sus anteriores enseñanzas más abiertamente y con mayor celo que nunca, y declarar que la codicia, el orgullo y el engaño eran los dioses de Roma. Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y centellas papales. Se le ordenó que se presentara ante el tribunal papal, pero fue acompañado por tanta gente que se detuvo en suspender el juicio. El Papa Gregorio XI quiso la muerte del reformador, pero fue él quien encontró la muerte, y a raíz de eso fueron escogidos 2 papas rivales que, pretendiendo infalibilidad, reclamaban obediencia. Esta lucha de poder debilitó al papado y Wycliffe pudo descansar por algún tiempo. En un folleto que publicara, El Cisma de los Papas exhortó a la gente a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse el uno al otro como anticristos. El profesor de Oxford se propondría la mayor obra de sus vidas, la traducción de las Escrituras al idioma inglés. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esa obra, pero consiguió su objetivo. Entregó en manos del pueblo una versión de la Biblia que ellos podían leer. Había iluminado a Inglaterra con una luz que jamás sería extinguida. Una y otra vez Roma quiso acallar la voz de Wycliffe, al que se le llegó a ordenar que viajase a la capital del imperio para ser juzgado por un tribunal papal. Los planes de Dios eran otros para el envejecido reformador, que fue llamado al descanso sin que sus enemigos pudiesen hacerle mal alguno. Los papistas habían fracasado en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida, y su odio no podía aplacarse mientras los restos del reformador siguieran descansando en la paz del sepulcro. Fue un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe. Sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente y las cenizas arrojadas en un arroyo cercano. Elena G. de White concluye este capítulo dedicando a este hombre con las siguientes palabras: una mano divina estaba preparando el camino de la gran reforma. Se abriría una puerta que nadie iba a ser capaz de cerrar. El enemigo de Dios quiso cerrar a lo largo de la historia las puertas que conducen a la verdad, produciendo discordia, conflicto, pero Dios abrió puertas de libertad. Hoy podemos entrar por estas puertas
y disfrutar de su palabra en nuestro idioma.